Muy buenos días con todos los presentes. Vamos a hacer la presentación de los resultados que son del proyecto de obtención de hidrógeno a partir de gasificación supercrítica de la biomasa de Ciudad de Banano. Lo que primeramente hacemos aquí es una obtención de los azúcares para después ser gasificados en condiciones supercríticas con un catalizador o sin catalizador y evaluar cuál es el contenido de hidrógeno que se obtiene en un determinado tiempo. Los azúcares principales son lo que es fructosa, glucosa, arabinosa, silosa, manosa, galactosa y otros monosacáridos que también se producen en esas condiciones. Cabe señalar que hay hidrólisis en condiciones supercríticas y hidrólisis ácida o hidrólisis básica. Antes de eso también se hace un pretratamiento. Si se hace hidrólisis en su condición supercrítica, lo que se va a evaluar es el contenido de glucosa y de puril metil cetonas, que son contaminantes en el proceso. A continuación le vamos a explicar lo que es la primera parte de nuestro trabajo, que es la obtención de azúcares, y posteriormente esos azúcares serán gasificados. A continuación comienza mi compañera. Buenas tardes con todos, les voy a explicar acerca de nuestro proyecto. La presentación se desarrollará a partir de una breve introducción, la metodología desarrollada, los resultados y las conclusiones del mismo. Como una breve introducción tenemos un concepto de lo que es la biomasa. La biomasa se define como toda materia de origen vegetal o animal y los productos de la transformación natural o artificial de la misma. La biomasa está compuesta estructuralmente principalmente por celulosa, lignina y hemicelulosa. La celulosa y la hemicelulosa son biopolímeros principalmente compuestos por moléculas de glucosa y otros azúcares, y la lignina es el biopolímero que le da la resistencia a la pared estructural de la biomasa. A nivel elemental tenemos que la biomasa está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y otros microelementos. Entre las principales ventajas del uso de biomasa como alternativa energética tenemos su alta disponibilidad a nivel mundial, su bajo costo y que son ambientalmente amigables, ya que tienen bajas emisiones de gases de efecto invernadero y gases ácidos. Entre las principales desventajas tenemos la alta humedad de las muestras de biomasa, la forma y tamaño irregular y su baja densidad, que dificultan su transporte y almacenamiento, ya que ocupan gran volumen. Entre los principales procesos de aprovechamiento de la biomasa tenemos los termoquímicos y los bioquímicos. Entre los termoquímicos tenemos la combustión, que produce vapor directamente para ser utilizado como energía. La gasificación, que produce gases principalmente, y la pirólisis, en la cual tenemos la alternativa de producir gas, aceites o un combustible sólido conocido como char. Entre los procesos bioquímicos tenemos la digestión, que nos permite obtener principalmente biogás, y la fermentación, que nos permite principalmente obtener etanol. Entre estos, uno de los procesos que ha llamado la atención es la gasificación, que permite obtener gases de alto contenido energético, como es el hidrógeno, que es el principal objetivo del proyecto de obtención de hidrógeno a partir de los residuos del banano. El hidrógeno, a partir de la biomasa, se obtiene específicamente de la conversión de las celulosas y las hemicelulosas en azúcares. Bajo la siguiente reacción, se somete la celulosa a una reacción en condiciones supercríticas con agua y se obtiene monóxido de carbono e hidrógeno. Cabe mencionar que la celulosa no es un material que se encuentra libre en la pared estructural de la biomasa, ya que se encuentra intrínsecamente ligado a la hemicelulosa y la lignina. Esta es la razón principal, porque sometemos la biomasa a una hidrólisis previa al proceso de gasificación para liberar la celulosa y la hemicelulosa y convertirlas a azúcares. El proceso de hidrólisis consiste básicamente en someter la biomasa a un reactor de hidrólisis variando la presión y la temperatura con agua y un ácido o una base que permitirá liberar la celulosa o hemicelulosa. El compuesto hidrolizado obtenido de este reactor pasa a un proceso de filtración, y de este proceso se obtiene una torta, que son las partes sólidas de la filtración, y el hidrolizado, que contiene los azúcares. La hemicelulosa se descompone principalmente en silosa, glucosa y otros azúcares,
y la celulosa pasa a un proceso previo de formación de celobiosa y posteriormente se forma la glucosa. En el Ecuador hemos escogido como un residuo importante y viable para realizar este proceso al banano, ya que tenemos, como saben, gran producción de residuos de banano, especialmente en las provincias de la costa. La planta de banano está principalmente compuesta por las hojas. Los residuos de la planta de banano son principalmente las hojas, el raquis y el pseudotallo. Estos corresponden alrededor de las hojas a un 10%, el raquis de un 20% y el pseudotallo a un 20%. La composición química de estos residuos podemos ver que las hojas, tanto las hojas, el raquis y el pseudotallo contienen altos contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina, y a su vez dentro de estos altos contenidos de glucosa, silosa y arabinosa, que son los principales azúcares que estamos obteniendo. Es por esto que se ha escogido el banano para realizar este proceso. A continuación, mi compañero Diego Chuller les explicará la metodología. Para comenzar a hacer este proyecto, lo que hacemos es un muestreo donde vemos lo que es las hojas, el raquis y el pseudotallo, como anteriormente les explicó Michelle. Posteriormente se va a un secado, ya que la muestra contiene alrededor de un 92% de humedad, lo que es el pseudotallo. Después se va a una trituración y un tamizado, es para reducir la molécula y para que nuestro ácido o nuestra base o nuestro pretratamiento sea atacado más fácilmente a la pared celular. Posteriormente se va a una extracción. Aquí se extrae todo lo que es colorantes, grasas, ácidos grasos, también lo que es lignina soluble. Esto es para que en el proceso de la hidrólisis nos haga como un inhibidor, ya que hemos visto que conforme nosotros aumentamos la temperatura, la hidrólisis no comenzamos a tener buenos resultados. Posteriormente vamos a una hidrólisis donde la hacemos con un ácido y a una temperatura y presión específicas y con un tiempo de aproximadamente 210 minutos. Después se va a una purificación de las muestras. La purificación de las muestras se la hace para poder ingresar a la HPLC y poder determinar o cuantificar los azúcares que se encuentran, que son productos de esta hidrólisis. En metodología experimental tenemos variables de control. Una de las variables son la temperatura, que nosotros partimos de 100 grados centígrados hasta 135 grados centígrados, una presión de 60 psi y un tiempo, como anteriormente se los dije, de 210 minutos. De esto tenemos la variable de salida, que son el rendimiento de azúcares, que es aproximadamente 9 gramos por cada litro de solución. Tenemos la hidrólisis con el efecto de la concentración. Como podemos ver, entre más concentración existe mayor rendimiento. Aproximadamente tenemos unos 8 gramos por cada litro. Pero posteriormente vamos a ver que esta temperatura también va a afectar al proceso de hidrólisis. Acá tenemos cuando aumenta la hidrólisis, que es ahora a 135 grados centígrados, con las mismas concentraciones, que es 1.2, 2.4 y 4.8% de ácido. Si podemos ver que el tiempo se reduce notablemente en la obtención de azúcares, como decir, la parte más eficiente es aproximadamente en los primeros 50 minutos. Posteriormente comienza a descender. Lo que le pasa aquí es que los azúcares que se han obtenido comienzan a degradarse, comienzan a quemarse. Posteriormente tenemos el efecto de la temperatura, donde vemos que aquí podemos ver a 105, 120, 135 grados centígrados, en donde vemos que los 125 grados centígrados es la mayor eficiencia, pero tenemos un tiempo muy corto, es decir, que más o menos podemos hidrolizar solo hasta los 50 minutos, que posteriormente después de ese tiempo comienza a descender nuestra concentración. Como anteriormente se los dije, es porque se comienzan a quemar y la temperatura también se ve afectada y comienza a degradar a los azúcares. Efecto de la presión. Ese es un factor muy importante para nosotros, ya que probamos a 40, 60 y 80 psi. Lo que estamos haciendo en ese momento es a 60 psi, ya que no se ve influenciado mucho el cambio. Hemos ido también hasta a 120 psi, pero no hay ese cambio notable en el rendimiento de azúcares. También la presión lo que nos ayuda es a que la concentración del ácido ingrese rápidamente a la molécula de celulosa y la pueda romper fácilmente y obtener glucosa. También cabe señalar que cuando se hace una hidrólisis en condiciones supercríticas, solo se puede obtener lo que es glucosa y fructosa, pero cuando se hace una hidrólisis ácida se puede obtener muchos azúcares, como en este caso puede ser silosa, glucosa, fructosa, araminosa y manosa. El tratamiento mediante hidrólisis aplicado a los residuos de plátano resulta una alternativa útil para la liberación de celulosa,
y posteriormente este mismo ácido ataca la celulosa y la convierte en azúcares. Asimismo, el tiempo que dejamos el ácido que actúe sobre la solución tiende a los azúcares a degradarlos. El incremento de la concentración de ácido produjo un mayor rendimiento de azúcares entre una temperatura de preparación y otra. Como anteriormente vimos, a 105 y 120 vemos que aumenta la temperatura, pero aumenta la concentración, pero no es notable el cambio, pero sí se ve cambios aproximadamente de 1 gramo del incremento. El incremento de la temperatura hasta 120 grados centígrados produjo un mayor rendimiento de azúcares, como ya se los expliqué en la gráfica y estaba muy claro, pues la temperatura se tiene mayor concentración, pero si vamos más arriba de los 120 también se va degradando. El incremento de la presión hasta 60 psi produjo un mayor rendimiento de azúcares. Nosotros en la experimentación lo que hicimos es llevarlo a 80 psi y 120 psi, y lo que hace es que la muestra, conforme comienza a aumentar la presión y la temperatura, también comienza a hacerse muy negra, como a quemarse. Si pasa ese cambio de color, comienza a reducir nuestros rendimientos. Así como también se los dije, los furanos o metilfurilcetona o ketona, estos son solo una evaluación para nuestro proyecto, ya que no interfieren en nuestro proceso. Al final de todo este proceso lo que hacemos es purificar la muestra, obtener solo los azúcares y hacer unos pellets. Estos pellets van a ser ingresados en un reactor para llevarse en condiciones supercríticas y obtener el hidrógeno y evaluar cuánto tenemos. Hasta el momento he hecho algunos experimentos de este proceso y no tengo ningún inconveniente en que estos furanos ingresen en el proceso, ya que no inhiben mi catalizador que está en el interior. Pero si fuese para una fermentación, estos furiles inhiben a la levadura y no se produce grandes cantidades de etanol, que sí sería otro caso. Entonces sería un proceso muy diferente de tratamiento de la muestra. Entre 50 y 100 minutos de procesamiento se obtiene el mejor rendimiento de los azúcares. Esto lo podemos ver, ya que en las curvas vemos que en los 100 primeros minutos comienza a ascender la curva, como decir, a llegar a su tope máximo, y posteriormente comienza a descender. Esto significa que ha llegado a su máximo tiempo de hidrólisis y obtener el máximo rendimiento.